Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos podemos llamar David y Raymond. Efectivamente. Muy bien, encantado de saludarte. Para quien escucha el programa, que estamos en la mañana del jueves en Quinótico en Onda Cero, Ramón Campos nos atiende desde el Junket Internacional de Now and Then. ¿Dónde estás físicamente, Ramón? En México, en DF, estamos ahora mismo en la planta 11 de un hotel y toda la planta está tomada por el equipo de Now and Then, de Apple TV Plus, y están haciendo entrevistas los actores, las actrices. Gideon está por ahí también, Gemma, estamos todos aquí desplegados. A ver, tienes un currículo impresionante, pero claro, esto que cuentas del hotel de México, de la planta tomada, de esta serie en Apple TV Plus, ¿cómo te hace sentir como creador, como padre de la criatura o copadre de la criatura, Ramón? Pues nos hace sentir orgullosos y responsables. Fíjate, ya nos pasó una vez con Netflix, que cuando vino a España nos eligió para arrancar su andadura en España, y sentimos la responsabilidad de que tenía que funcionar la serie para que siguiese habiendo producción en España de Netflix, porque acabábamos de vivir además el fracaso de Marsella, que había paralizado la producción de Netflix en España, Sí, sí. en Francia, perdón. Y con esta serie sentimos esa responsabilidad de que tenemos que dar en el clavo, porque eso supondrá que llegará a la plataforma España con fuerza, comprará más series españolas y el audiovisual español seguirá viajando por el mundo. Bueno, Now and Then llega en unos días a Apple TV Plus. ¿Cómo le explicarías qué es esta serie a quien tenga que decidirse delante de las plataformas para ver algo el próximo fin de semana? Pues es una serie que habla sobre los sueños de un grupo de jóvenes y cómo cuando uno llega a los 40 y pico, miras atrás y nuestros personajes miran atrás y se dan cuenta de que lo que querían ser no era exactamente lo que son. Todo eso teñido por un thriller con un chantaje a partir del cual empieza a haber unas muertes. Interesante, suena interesante. Nuestra aportación nacional, aparte de los creadores, es Maribel Verdú. Yo no sé si fue tuya la llamada de decirle, oye Maribel, mira, tenemos esto, ¿qué te parece? No fue mía la llamada, pero fue mía la elección junto con Apple TV Plus. Bien. Cuando empezamos a decir quién eran los actores de cada país, queríamos a las primeras figuras, dijimos, Maribel tiene que ser la parte de España, además era un personaje femenino, tiene que ser España. Y a partir de ahí eso marcó como el nivel del resto de los actores y actrices de los otros países. Entiendo. Em, ¿qué diferencia hay entre producir una serie como esta para una plataforma internacional y producirla, por ejemplo, para una televisión nacional? ¿En qué podrías decir que se diferencia el proceso, Ramón? Bueno, ahora menos que antes, porque ya las televisiones nacionales, que son Antena 3, Televisión Española y Telecinco, están trabajando pensando en las plataformas también. Cuando hacen una serie para Antena 3, antes la ponen en A3 Player y luego pasa a la cadena. Entonces, de alguna manera están ya pensando como una plataforma. Lo que más hemos disfrutado nosotros es la libertad creativa. Cómo nos han dado carta blanca para hacer la serie como queríamos, para mezclar castellano e inglés, y no hubo en ningún momento el miedo de, uy, esto puede hacer que alguna audiencia se sienta pues menos atraída por la serie porque tienen que leer subtítulos, sino que dijeron, si es el mundo que queréis contar, adelante. Y el presupuesto, porque todos los creadores dicen o decís que nunca tenéis suficiente, pero ¿habéis tenido más o menos holgura para producir o no? Hemos tenido todo lo que hemos necesitado, Ah, está bien, está bien. lo cual no está nada mal. Si queríamos contratar a Rosy Pérez, hemos podido contratar a Rosy Pérez. Si queríamos contratar a Celco, hemos podido contratar a Celco, o a Manolo Cardona. Hemos podido rodar en Miami, hemos podido construir decorados en España. Lo que hemos necesitado lo hemos pedido y nos lo han dado. Hmm. Hoy en el programa hemos estado hablando con Octavio Alzola, que es el gerente de los cines Renoir, sobre cómo está el panorama de las salas en nuestro país. Y evidentemente tú eres un sabio en lo que toca a las producciones televisivas, aunque ahora no sé si se ven en la tele, pero bueno, vamos a llamarlas así, ¿no? Y Sí. has ido acompañando en tu carrera también a los espectadores, que han ido cambiando de mirada, han ido mirando en sitios distintos, han ido cambiando de su ventana de atención. ¿Cómo dirías que mira hoy el espectador? Vamos a centrarnos en España, porque es lo que conocemos más, lo que tenemos más cerca. ¿Cómo mira el espectador de 2022? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ver en las series a las que accede, Ramón? Fíjate, yo creo que hemos perdido el contacto con el espectador. Creo que desgraciadamente hemos dejado de analizar al espectador.
Yo cuando hacía una serie para Antena 3, para Telecinco no ha hecho, pero bueno, para Televisión Española sí, incluso para Las chicas del cable, o esta serie, analizamos mucho a quién queremos llegar. Yo sabía cómo era la audiencia perfectamente de Antena 3 y qué tenía que hacer para llegar a esa audiencia. Tengo la impresión de que en esta burbuja, todo el mundo habla de esta burbuja de audiovisual, y estos tropiezos que estamos empezando a ver en algunas plataformas, tiene mucho que ver con que hemos dejado de mirar a los espectadores y nos hemos empezado a mirar al ombligo. De repente ya no somos creadores de series para la audiencia, sino que somos creadores de series solo para nosotros. Y ese es el gran error, porque lo que nos ha traído aquí es hacer series para el público. Y si haces series solo para ti, el público se acaba marchando. Y si se marcha el público, los siguientes que se van son las plataformas. Es interesante. Pero, ¿qué intuyes que quiere el políticamente público muy del...? incorrecto, políticamente Sí. muy incorrecto con el resto de mis compañeros, que la mayoría de ellos dicen que hay que crear lo que sientes. Yo pienso que hay que crear lo que dé audiencia. Bueno, ahí la clásica tensión primero estuvo en el cine, ¿no? Entre el director cineasta, el director autor y el director más comercial, y también se traslada a las series, evidentemente, pero dices, no miramos al espectador lo suficiente. ¿Qué intuyes que demanda el espectador hoy, Ramón? Yo creo que el espectador de televisión demanda emociones, demanda personajes, quiere historias de personajes. Y cuando le das una buena historia de personajes, la compra. Lo que casi nadie compra son fuegos artificiales. Tú le puedes meter mucho dinero a una serie o una película, pero si no hay personajes detrás, no van a estar ahí. Nosotros hemos cuidado mucho del público femenino. Durante todos los años de nuestra carrera ha sido como la base sobre la que hemos construido Bambú, sobre el público femenino. Y yo mismo me alejé de él, de ese público. Sin querer, me despisté. Y ahora he vuelto a acercarme o a intentar acercarme a ese público y creo que analizándolo, lo que buscan son historias que les emocionen a través de los personajes. ¿Por qué se produjo ese alejamiento, Ramón? ¿Qué fue lo que qué canto de sirena seguiste que ahora te has despegado otra vez de él? El mismo que todos, contar las historias de autor, las series que te llenen a ti y dejar de mirar al público. Entiendo. ¿Tú eres espectador? ¿Ves series? Sí, soy espectador, no muy exigente, no soy un espectador que sea muy crítico, acepto bastante bien los pactos de lectura e incluso cuando son un poco extraños, entro bastante bien. ¿Y crees que está aceptado ya universalmente el hecho de que tenemos que pagar por ver ciertas series? Yo creo que sí. Yo creo que las plataformas, pero no solo las plataformas, los diarios digitales también ha pasado. La gente ya ha aceptado que hay que pagar por el contenido y los precios tampoco son tan altos como para... yo he escuchado a mucha gente que pirateaba decir que ya no le vale la pena piratear porque por pocos euros tiene la plataforma. Entonces yo creo que eso ha ido como desapareciendo y es más, no habría todas las plataformas produciendo series si no hubiera abonados suficientes para darle rentabilidad. Sí, entiendo. Eso es exactamente así, ¿no? Aunque ahora, como tú decías, estamos viendo algunos ajustes en algunas plataformas que vemos que Sí. pueden haber alcanzado esa etapa de estancamiento, de apalancamiento, como dicen los expertos en economía. Citaba antes a los cines y es verdad que están pasando por una crisis de público que podemos decir que se palía cuando hay estrenazos como Marvel en esta semana, ¿no? Como algunas otras. Pero es verdad que tú llevas mucho tiempo trabajando para la gente que ve cosas en su casa. Ahora también en el ordenador o en el iPad, donde quiera, pero bueno, que las ve más en entornos más reducidos, digamos. No tienen por qué ser totalmente reducidos. ¿Tú haces series para que la gente las vea en soledad o para que se vean, por ejemplo, en familia o en grupo? ¿Qué posición tienes a la hora de crear una serie en ese sentido? Es diferente la serie. Estamos rodando Nacho, el biopic de Nacho Vidal sobre la industria del porno en España, que yo creo que lo van a ver solos o solas. Las chicas del cable era para ver en familia. Velvet era para ver en familia. Gran Hotel era para verlo en matrimonio. Cada serie es diferente y es a quien te dirijas. Y sobre el mundo del cine, nosotros estamos produciendo cine ahora desde Mr. Fields and Friends. Lo sé. Y sí que yo creo que hay un ejercicio que debemos hacer que es analizar qué público va a las salas. Santiago Segura es un genio con esto. Analizar qué público va a las salas e intentar mantener ese equilibrio entre el público que va a las salas y el cine de autor.
Nosotros lo intentamos en televisión en su momento y lo conseguimos más o menos. Hacíamos Velvet, Chicas del Cable, Gran Hotel o otras muchas, y al mismo tiempo hacíamos Fariña, El Corredor de la Muerte, o las series documentales, Asunta, Alcácer, 800 metros. Y en el cine hacemos Malasaña 32, El verano que vivimos, o ahora 13 exorcismos, y al mismo tiempo Un año y una noche con Isaki La Cuesta, y estamos trabajando en la primera película de Diana Toucedo. Creo que Malasaña 32 hace que tenga sentido que yo pueda invertir en Isaki, pero tengo que seguir haciendo Malasañas. Lo que no tiene sentido es que solo haga Isakis, porque entonces no voy a conseguir llevar a la masa a las salas. Y yo creo que si analizamos bien el público de las salas de cine, por ejemplo, cuando hicimos Malasaña 32, yo estaba obsesionado con acercar a un público muy teenager a las salas. Para mí era el límite del susto que teníamos que darle, lo comparaba con una montaña rusa. Tienen que entrar en la sala de cine para vivir en una montaña rusa, pero que no les eche de la sala. Había niños y niñas de 13 años que iban a ver Malasaña 32. Y Malasaña 32 viajó por el mundo e hizo al final, no sé si fueron 15 o 16 millones de euros de recaudación mundial, en una época de pandemia. Es decir, arrancamos justo antes de la pandemia y fue durante la pandemia. Creo que tenemos que hacer ese análisis y que en el cine en España muchas veces no lo hacemos. Está bien la intención de abrir nuevos públicos, evidentemente es muy loable y es muy necesaria, pero es verdad que si analizamos las audiencias, ese público femenino del que hablabas para las series está apuntalando también los cines. Y un público femenino también, me atrevería a decir que bastante veterano. O sea, son las mujeres mayores de 50 años las que se siguen gastando el dinero religiosamente para ver las películas, Ramón. ¿Tú crees, David? Bueno, lo dicen las encuestas. A lo mejor está cambiando el perfil. Pero es verdad que, fíjate, y si te paseas por cines, bueno, en sesiones comerciales, ese público está ahí, ¿eh? A pesar de que vuelto, la pandemia ha cambiado un poco algún parámetro, ¿eh? Perdona que te he cortado. No, por favor. Digo que ha vuelto o está empezando a volver. Yo tengo la sensación de que si está ahí, está empezando a volver. Nosotros vivimos Malasaña 32 y el verano que vivimos, en el peor año en el que podíamos estrenar, tanto al principio como al final. El verano que vivimos estaba destinado a ese público. Era una película destinada a un público adulto, femenino, que era ese público que van, lo que decías tú, con las amigas a ver la película. O que iba hasta la pandemia por lo menos, ¿no? ¿Cómo? Que iba hasta la pandemia, por lo menos. Hasta la pandemia. Y la pandemia a ese público en concreto lo frenó mucho. Les asustó especialmente. Y lo descubrimos tarde nosotros. Cuando lo descubrimos que se habían marchado, ya habíamos estrenado la película. Ojalá vuelvan, porque ese público sostiene el cine, sostiene la televisión, sostiene la literatura. El teatro. Es el público que realmente crea el suelo sobre el que empezar a construir un éxito. Pero si no tienes ese suelo, no vas a llegar nunca al éxito. Bueno, estamos terminando ya, nos dicen los compañeros que tenemos que ir terminando. Te quiero hacer una última pregunta y es sobre el futuro. Es decir, a partir de hacer una serie con Apple internacional, rodada en Miami, presentada en México, ¿qué se hace? ¿Qué es lo siguiente, Ramón? Pues estamos trabajando en una nueva serie con Apple TV Plus, estamos trabajando en el estreno de Un asunto privado con Amazon, con Jean Reno, estamos trabajando en Nacho para Starz, estamos preparando 6 películas en diferentes procesos y lo que nos gustaría es que se rompan de verdad las barreras. Hay un techo de cristal, que es que los latinos y los americanos estamos separados todavía, y que rompamos ese techo de cristal y que de repente la industria de verdad nos conectemos con ellos y hablemos de tú a tú. Ese paso nos queda. Ya hemos roto otros, hemos roto el idioma español. Yo recuerdo cuando sacamos Gran Hotel y empezaba a viajar en Latinoamérica, las series españolas no viajaban a Latinoamérica. Velvet también. Llegó Alex Pina y La Casa de Papel y le pegaron una patada al muro y rompieron el muro. Nos queda otro muro que es el de los americanos, romper ese. Y con toda la actividad te da tiempo a tuitear, incluso. Ramón. Sí, contigo. Efectivamente. Ramón Campos, gracias. Un placer, como siempre. Mil gracias. Un abrazo grande.